Dialogar con Fabián Calvo. Fabián, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco lo saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo está? Bien, Buen día para todo el equipo. difícil de encontrar, Fabián, desde el viernes. Yo pregunto, vamos a hablar en serio, porque además viniendo de un pastor sé que me va a decir la verdad. Sí, Sí, el viernes no nos quiso atender porque había conferencia a la tarde o justo fue un viernes complicado. no, fue un viernes muy complicado, ¿verdad? Ah, bien, bien. Muy complicado porque, aparte, Pablo, la actividad personal que yo tengo es muy intensa y bueno, justo en esos días estamos con algunos trabajos y el sábado, bueno, teníamos que preparar todo para lo que íbamos a tener un encuentro en la familia, así que el viernes teníamos también otros encuentros más. Todo muy intenso el trabajo. Bien. Siempre predisposición. Bien, a ver, ¿cómo se da esta situación? Digamos, no sorprende porque hemos hablado ya, Fabián, Sí, y usted me contaba la posibilidad de casi haberse sumado con el proyecto al intendente Sara hace un tiempo atrás. Se habló de que podía llegar a ocupar un lugar en el área social. O sea, sorprender no sorprende, pero en definitiva, luego de haber participado en las PASO, de tener, la verdad que esperaba un número mayor, pero mucha campaña no hizo Fabián en las PASO también. Bueno, ¿cómo se da toda la historia? A ver, cuéntenos usted. bueno, creo que por ahí nosotros después del 2019 este, ya nosotros habíamos visto que como fuerza política teníamos un largo camino por delante y bueno, había posibilidades como bien lo habíamos hablado en su momento con, con, con esta fuerza política, pero bueno, no se dieron las cosas, obviamente, porque nosotros seguimos proyectándonos. Después charlamos con Guillermo Esquer, nos sentamos, dialogamos, empezamos a trabajar con el proyecto Alternativa Patagones para poder presentarnos en las pasos del 12 de septiembre. Y bueno, si bien, como vos decís, Pablo, no se pudo, nosotros vimos que no pudimos hacer un muy buen trabajo porque había muchos impedimentos con el tema de la pandemia, recién saliendo, pero también empezamos a ver que la estructura que nosotros también a nivel nacional nos respaldaba no estaba muy firme, no estaba muy contundente. Entonces decidimos, bueno, competir el 12 de septiembre para poder ver cómo íbamos a poder manejarnos o qué caudal de voto íbamos a poder tener en las eh, en las elecciones. Y bueno, vimos que el resultado fue el mismo que el 2019. No tuvimos una mejoría ni tampoco perdimos, se mantuvo. Entonces comenzamos a ver que no había una respuesta. Lo dije en otros medios y creo que la Argentina misma hoy se debate en dos fuerzas y es muy difícil construir o entrar desde una tercera fuerza. Y bueno, después del 12 de septiembre estuvimos pendientes del llamado o de un llamado de algún sector y bueno, Guillermo en una comunicación que tuvo con el intendente José Sara, se pudo entablar la primera parte de la conversación y después, bueno, de varias conversaciones y charlas que tuvimos, aún obviamente con nuestro equipo de trabajo también, fuimos tomando esa decisión. Bien. A ver, cuando se da la charla con el intendente o con parte del sector político, ¿qué se habla ahí? Digamos, ¿qué se habla de aportes, digo, de aportes de votos, digo, ¿no? Se habla de proyectos. Yo hoy decía a la mañana, Fabián, en su momento, el eje de campaña fue luchar por las dos vidas. Un tema que es bastante Sí, espinoso, donde el resto de los políticos tratan de no hablar, sí, porque si no se dividen las aguas, hay gente que está a favor, gente que no.
sí. Y bueno, yo me imagino que en ese proyecto usted no se va a disolver, o sea que quedará pensando igual. ¿De esto se habla o en definitiva es un poco más pensando solo en el resultado electoral? No, en el caso nuestro, por ejemplo, nuestras convicciones están bien claras y tenemos una identidad clara en el pensamiento, en lo que queremos y en lo que creemos también con respecto a ese tema, ¿no? Eso es algo que es inamovible. Este, y cuando nos sentamos a charlar, ese tema no se toca porque es un tema que por ahí, eh, como vos decías, en el ámbito político creo que cada uno tiene su lado, ¿no? Si uno está del lado de las dos vidas o no, creo que eso se deja a forma de criterio personal, ¿no? Ujú. Nosotros obviamente tenemos nuestro pensamiento y nuestra identidad con respecto a ese tema. Se hablan de otros temas, de un proyecto político, de unificar fuerzas, de sumar en lo que nosotros podemos aportar. Nosotros llevamos un proyecto que hubo mucha gente también que respaldó, que respalda y que acompaña y bueno, yo creo que venimos a sumar, venimos a ser parte, a poner un granito de arena y a estar a disposición también de lo que se pueda necesitar. Eh, Fabián, bueno, yo soy católico, ¿no? Sí, Vamos a hablar de temas que no le gusta a un montón de gente. sí, Soy católico y hace rato que no escucho a un católico y de aquellos practicantes, aquellos que van mucho a la iglesia sí, o que tienen en su mensaje sí, la palabra, ¿sí? Del cura sería en este caso. Hace sí, rato que alguien me dice, no, porque dijo el padre tal cosa y nosotros como fieles lo vamos a hacer. La verdad que del catolicismo hace, en mi caso, muchísimo que no lo escucho. O sea que no le damos mucha bolilla al sí, cura, ¿no? En el caso de ustedes, ¿sí? Eh, sí, cada vez que hablo con alguien que participa en su iglesia, y sí. me habla y dice, no, porque dijo el pastor, dijo el pastor, dijo el pastor. Entonces yo me pregunto, si el pastor hoy se alinea con la fuerza, con una fuerza política, cuando el pastor vaya a hablar en la iglesia y diga que está acompañando, en este caso, al intendente, confía en que la gente que lo acompaña realmente se va a volcar con su voto a ese proyecto, Fabián. ¿Es tan así, digamos, de una especie de obediencia, pero de convicción? No, no, no es tan así. No, no es tan así. Vos sabés que yo desde que entré en política, mis sermones los días domingo nunca lo hablo, porque creo que cada persona tiene la facultad y el poder de decisión propia y nosotros simplemente en la iglesia, por ejemplo, anoche vimos un sermón que nos hablaba de las excusas que nosotros a veces presentamos en nuestra vida y esas excusas cómo nos frenan. No se habló de política. De arriba de una plataforma donde tengo la oportunidad de que muchos corazones y muchos oídos van a escuchar el mensaje, no se habla de eso. Se habla de puntos de la palabra, de las escrituras, y no es un escenario, por ejemplo, para hablar de política y para decir a quién vamos a seguir. Cada persona, yo tengo personas que militan en otras fuerzas políticas, tengo personas que también militan en otros espacios y podemos charlar, dialogar, compartir, y no tenemos ningún tipo de conflicto ni problema. Lo que sí tenemos en claro, yo lo tengo bien en claro como una persona cristiana, que mis valores con respecto a la vida son fuertes, son contundentes y eso no se va a correr. Y eso sí, lo predicamos, lo hablamos, lo enseñamos, pero no desde una mirada política, sino de una mirada de las escrituras, de la palabra, donde estamos continuamente enseñando esos valores de vida.
una plataforma yo creo que no es el lugar adecuado para poder hablar de algo político. Y cuando se hace un alcance con respecto a lo político, generalmente siempre se le explica a la gente que vote con conciencia, que vote con conocimiento, que cuando entre al cuarto oscuro sepa qué es lo que está votando, pero no se le dice a quién tiene que votar. Para nada. Para nada. La verdad que lo escuchaba, y el gran problema que tenemos aquellos que no vamos a la iglesia cristiana parece ser que si no pensamos igual directamente, esto de la famosa grieta, ¿no? La forma, yo digo, che, un día me toca ser crítico, a favor, otro día en contra de algún partido político, de la oposición, o sea, oficialismo, y del otro lado la recepción viene, si no le gusta, con un gradito de agresión, ¿no? Sí, La agresión así en los términos, la escritura, sí. o sea, es algo habitual. Y lo escucha usted, de qué manera se lo toma en la iglesia. Y digo, bueno, yo tendría que ir a la iglesia, cosa que mis comentarios lo tomen de la misma manera, digamos. Según, porque es lo que usted decía, la sensación que uno tiene personal, Sí. pero por supuesto que no debe ser coincidente. Ahora, podemos estar en desacuerdo, pero vamos a hablar, vamos a debatirlo. Lo que sí nos ha quedado en Argentina con esta famosa grieta, que el que no opina igual es contra, es enemigo. Y la realidad es que la política es diferente. La política justamente es el arte de poder no coincidir, pero tratar de llegar a una coincidencia con el debate. Para eso están los consejos deliberantes, las cámaras de diputados, senadores, la legislatura, para debatir. Sí. Pero bueno, la sociedad hoy no lo está entendiendo de esa manera. No se entiende de esa manera. Pero nosotros, por ejemplo, vuelvo a repetirte, nosotros en nuestra congregación asisten personas que no tienen el mismo pensamiento político que puede tener otro, pero nosotros somos individuos que tenemos que aprender a tener esa relación interpersonal con todo el entorno y saber que todos no pensamos igual. Y eso es algo que yo, por ejemplo, como el pastor principal de la congregación, lo explico continuamente. Nos vamos a encontrar todos los días con personas, no solamente en la congregación, sino en los ámbitos laborales, en los ámbitos políticos, en los ámbitos donde vayamos, desde un club de fútbol, lo que sea, con distintos tipos de pensamientos. Y todos son pensamientos el cual nosotros tenemos que aprender a respetar y a escuchar. ¿Estaremos de acuerdo? No estaremos de acuerdo. Pero puntualmente a tu pregunta, Pablo, yo ayer, por ejemplo, vuelvo a repetir, te traje el sermón, más de una cosa, más de otra, pero la palabra se habló, pero en ningún momento se habla de decir, bueno, ahora estamos con esto, estamos acá, estamos allá. Y cualquier persona que esté envuelta en la política o en la no política o en la farándula, en lo que sea, nosotros la recibimos porque el templo, la iglesia, es un lugar para que todo tipo de personas puedan llegar y puedan encontrarse con Jesús. Es el punto que la iglesia presenta, la predicación de la palabra y el encuentro con Jesús. Fabián, le agradezco muchísimo la atención y bueno, le deseo lo mejor, y un saludo para todos los que integran justamente su iglesia, porque nos han dado una mano tremenda con Víctor, con Débora y bueno, por ahí con algunos más de los chicos que vienen laburando y mucho, así que en ustedes las gracias para todo el equipo. No, gracias a vos, Pablo, y bueno, a todo el equipo también, un abrazo grande y siempre a disposición. Hasta luego. La palabra de Fabián Calvo, como decíamos, de Alternativa Patagones, que ahora se ha sumado al proyecto de Juntos. Estaba mirando un poquito, Gera, lo que fue la elección, el resultado final de la elección PASO, como para tener en cuenta lo que se puede venir. Yo miraba, decía Fabián hace un rato que el resultado había sido coincidente con la elección anterior. Y por ejemplo, en Patagones, Fabián Calvo tuvo 579 votos. ¿Sí? Le ganó, por ejemplo, al Monito Cifuentes, que tuvo 511. La gran diferencia donde está que el Monito Cifuentes tuvo una muy buena elección en Stroeder, tuvo 133, y el Pastor Calvo tuvo 7. ¿Sí? Después tuvo 137 en Villalonga
y 57 el pastor Calvo. Por eso, en definitiva, la elección en este caso, en ese rango, digamos, de votantes, tuvo 810 para el Monito Cifuentes y 660 para el pastor Calvo. O sea, en el partido de Patagones, el pastor y todo su movimiento llegó a 660 votos. Usted me dirá, bueno, pero ¿comparable con qué? Comparable con los 6.924 votos del intendente Sara o de Julio Costantino, que es quien encabeza su lista, y de los 5.986 votos de Nicolás García. La diferencia entre el primero y el segundo fueron de 1.000 votos en todo el partido de Patagones. Hay un punto central a tener en cuenta, ¿sí? Fueron a votar nada más que 17.495 personas. Acá nos falta un número muy importante de personas. Y otro punto central es los 2.547 votos en blanco. ¿Escucharon bien? 2.547 votos en blanco. Acá tienen dos concejales casi. Si hubiera un partido blanco de votos en blanco, habrían dos concejales. Otra minoría, por ejemplo. Claro, exacto, otra minoría. Es la tercera fuerza del voto en blanco. Está Juntos, pasó, ¿no? Juntos, Frente de Todos, y luego los votos en blanco. Habrá que ver cómo continúa todo esto. Ustedes escucharon cómo se dio esta sumatoria de Fabián Calvo y Guillermo Esquer en el movimiento de Juntos. Recordemos que Guillermo Esquer ya estuvo justamente con el intendente Sara en parte de su movimiento político, fue funcionario, fue concejal también, un hombre más de la política que todo este tiempo que también lleva Fabián Calvo. Y bueno, por ahí la impresión que podemos llegar a tener que la mayoría de los fieles, aquellos que participan en la iglesia y como son muy seguidores del mensaje de Fabián Calvo, algunos pueden interpretar que estos 660 votos se podrían trasladar en forma directa. Yo no creo que sea de tal manera. Cuando lo vi publicado esto, algunos escribieron y dijeron que esto era una vergüenza, ¿no? Que aprovechar el movimiento de una iglesia cristiana para sumarlo a la política partidaria no era lo correcto. Con otras palabras, yo lo voy a suavizar un poco. Parece, yo me imagino que el que escribió no debe ser católico, porque el primer movimiento político de la historia político partidario, con todas las buenas, las malas, muchas de las malas, el primero en la historia universal es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue parte de todos los reinos, ¿sí? Y nosotros los católicos hicimos grandes macanas, muy grandes macanas, ¿sí? Haciéndonos, en algunos casos gobernábamos más nosotros los católicos, los papas, que directamente el rey que estuviera en ese momento. Desde esa época de la historia a la fecha son parte fundamental de los gobiernos, más en los pueblos, en las naciones como nosotros, que tenemos un gobierno compartido, donde nosotros mismos le pagamos los sueldos a los curas. Nosotros, al tener un gobierno católico y estar dentro de nuestra Constitución, directamente aportamos a una de las iglesias. Por eso, por ahí me parece que son muy duros con una idea donde cada vez que uno pretende llegar a la mayor cantidad de gente, llámese fieles o llámese gente común, a través de una idea política, lo que nosotros, si estamos de acuerdo, votamos a favor, y si no estamos de acuerdo, votamos a otro. Pero la participación tiene que ser por todas las personas que se animen a querer representarnos a nosotros mismos. Va a depender de nosotros a quién queremos acompañar. Así que bueno, veremos cómo se da este proyecto de unidad en las próximas elecciones del 14 de noviembre.